Bueno, pues muy buenos días, ya buenas tardes casi. Muchísimas gracias por acudir una vez más a una convocatoria del Partido Popular. Y, en primer lugar, quería felicitaros la Navidad, que no tenía ocasión de hacerlo. Lo hicimos el otro día en el vino de Navidad del partido, pero quería felicitaros la Navidad y espero que hayáis pasado una feliz Nochebuena y hayáis disfrutado en compañía de vuestra familia y de la gente a la que queréis pues estos días de Navidad. A fin de cuentas, compartimos muchos momentos, como esta rueda de prensa, como muchos otros momentos de actos políticos y muchos días, y sois también parte, en alguna medida, de la familia del Partido Popular, y me alegro de veros hoy aquí y de poder felicitaros a Navidad desde esta rueda de prensa. Hoy comparezco ante todos vosotros, ante todos ustedes, para dar cuenta de algunos de los asuntos que hemos tratado esta mañana en el comité de dirección, el último comité de dirección que va a celebrar el Partido Popular en este año 2023. Hoy nuestra mirada, la mirada del comité de dirección del Partido Popular, la mirada del Partido Popular, está puesta en Pamplona y en la moción de la indignidad que mañana se va a producir, se va a materializar en el Ayuntamiento de la capital navarra. Esa moción de la indignidad es fruto del pacto encapuchado al que llegaron el Partido Socialista, Pedro Sánchez y Bildu. Es uno de los acuerdos a los que alcanzaron y que forma parte de muchos otros que todavía, desgraciadamente, no conocemos y que, desde luego, suponen la vergüenza para muchos militantes del Partido Socialista, como suponen la vergüenza, el bochorno y el rechazo a esos dos concejales del PSOE que no han querido formar parte del Grupo Socialista, votando mañana la moción de censura que permita que Bildu alcance la alcaldía de Pamplona. Mañana lo que va a hacer el Partido Socialista es permitir que un partido político que perdió las elecciones, porque perdió las elecciones, y que no ha condenado el terrorismo, llegue a la alcaldía de Pamplona, un partido político que no ha condenado esos atentados terroristas en una ciudad que ha sido de las más castigadas de España por el terrorismo. En Pamplona se han sufrido 23 atentados terroristas, de los cuales hubo 27 víctimas mortales. Y mañana, si nada lo remedia, pues esas personas que no han condenado el terrorismo permitirán el Partido Socialista que lleguen a la alcaldía de la ciudad. Sánchez confía posiblemente que se olvide, que esto pase sin ninguna importancia por las fechas en las que se va a producir. Y desde el Partido Popular tenemos el firme compromiso de mantener viva la memoria de las víctimas, de reclamar justicia y de pedir siempre dignidad para las víctimas del terrorismo. Lo que mañana va a pasar en Pamplona es el exponente del sanchismo, el que todo vale para seguir en el poder, porque no podemos perder tampoco de vista que esa moción de censura es uno de los pagos que ha puesto encima de la mesa Sánchez para comprar los votos que le permitieron salir elegido presidente del Gobierno en el debate de investidura y que le permiten seguir en el Palacio de la Moncloa. A pesar de eso, aún quedan dirigentes del PSOE con dignidad que se rebelan contra las imposiciones personales de Sánchez, y esperamos que, si se trata de un ataque de dignidad, que se contagie al resto de miembros del Partido Socialista, para que mañana el resto de concejales del PSOE no voten a Bildu y, por lo tanto, fracase esa moción de censura. En Pamplona, el Partido Popular va a estar mañana. Nosotros estaremos allí y yo representaré al Partido Popular mañana en el Ayuntamiento de Pamplona, acompañando a los constitucionalistas, apoyando a la alcaldesa Cristina Ibarrola. Y lo que no sabemos es si Sánchez va a mandar a algún ministro. Posiblemente podría mandar a Óscar Puente, que fue el ministro que dijo que Bildu era un partido plenamente democrático y que era un acuerdo por el progresismo. La moción de censura de mañana, por lo tanto, no es para el Partido Popular una moción contra UPN. La moción de censura de mañana es contra los pamploneses y contra su dignidad. Es la moción de censura contra los pamploneses y contra su dignidad,
que no votaron en las últimas elecciones municipales para que se produjese esto y que Sánchez ha convertido la mentira en su forma de hacer política. Aún estamos a tiempo de que Sánchez, como le pidió el presidente Feijóo en la reunión en el Congreso de los Diputados, llame a Esparza y se paralice la moción de censura que se va a producir mañana. Nosotros, desde el Partido Popular, le solicitamos al Partido Socialista que dé marcha atrás y que no puede consolidarse la mentira en política ni premiar a aquellos que llevan asesinos en sus listas. Otro de los asuntos que esta mañana hemos tratado tiene que ver con el Real Decreto Ley de Medidas Económicas que se ha aprobado también hoy en Consejo de Ministros. Ayer mis compañeros Juan Bravo y Paloma Martín comparecieron ante todos ustedes para trasladarles lo que entendimos que podía ser una medida absolutamente útil para los españoles, y era que el Partido Popular tendía la mano al Partido Socialista para trabajar en medidas que verdaderamente fuesen útiles a las familias que tienen rentas bajas y rentas medias en nuestro país. A fin de cuentas, las grandes medidas sociales que ha aprobado el Partido Socialista y que han sido verdaderamente útiles a los españoles nacieron de esta sede, como fue la bajada del IVA a la luz, al gas y a los alimentos de primera necesidad. Siempre que el Partido Socialista ha copiado y ha puesto en marcha medidas sociales útiles y medidas económicas que beneficiaban a aquellos que tenían menos rentas, ha sido porque las han copiado al Partido Popular, porque han nacido de los hombres y las mujeres del Partido Popular. Nosotros ayer quisimos ponerlo otra vez de manifiesto, tendiendo la mano al Partido Socialista, y por eso hemos propuesto una batería de medidas que pasaban por rebajar el IVA a los alimentos de primera necesidad, a los alimentos frescos, a la carne, al pescado, a las conservas, también manteniendo el IVA al 5% a la luz y el gas. Tenemos que tener claro una cosa, y es que en las últimas semanas lo hemos visto y somos conscientes de ello en el Partido Popular. Hay un 26% de la población en riesgo de pobreza energética. Hay familias que lo están pasando realmente mal porque no pueden pagar el suministro. Y lo que viene Pedro Sánchez a hacer, subiendo del 5% al 10% del IVA con la luz y el gas, va a perjudicar fundamentalmente a las familias que tienen rentas más bajas. Hoy aquí reclamamos al Partido Socialista una mayor sensibilidad con esas familias que tienen menos renta, que lo pasan peor. Hoy reclamamos desde el Partido Popular que abandone el sectarismo y que copien las medidas que propone el Partido Popular, como ya lo hicieron en el pasado. Este decreto que hoy hemos conocido viene a subirle la luz a los que menos tienen y viene a bajarle el transporte a los que más tienen. Es paradójico que este decreto viene a recaudar más impuestos a través de la luz y del gas a aquellas personas que menos tienen y al mismo tiempo va a bajar el transporte a aquellos que más recursos tienen. El Gobierno no ha querido mantener ningún tipo de contacto con el Partido Popular a la hora de hablar de medidas económicas y se ha puesto y se ha echado en manos también para hablar de medidas económicas y sociales de Bildu. Es una manera de justificar lo que mañana va a ocurrir en Pamplona con la moción de censura. Es una manera también de tapar y blanquear lo que no tiene ningún tipo de justificación, que es la moción de censura que mañana se va a materializar en Pamplona. El progresismo del Gobierno, en definitiva, favorece a los que más tienen y perjudica a los que menos tienen. Han encontrado la forma de bajar el precio del tren a los ricos y no la carne y el pescado, la luz y el gas a los que menos tienen. Al final, el Partido Socialista, el Gobierno de España, vive en un paripé permanente, intentando hacer ver que discute, que tiene diferentes opiniones con sus socios del Gobierno, pero hay algo que les une, que es mantenerse en el poder a todos al precio que sea. El impuesto a las eléctricas supuestamente lo pactan con el PNV. Las medidas de vivienda parece ser que las pactan con Bildu. En materia de transporte se pliegan a lo que dice Sumar, pero lo que está claro es que Sánchez encuentra más inspiración
en materia económica en las propuestas de Bildu y de los independentistas que en el programa económico que fue votado por la mayoría de los españoles, que fue el programa económico del Partido Popular. Estos son los dos grandes asuntos que hoy hemos tratado en el Comité de Dirección del Partido Popular y, como les vuelvo a repetir, y se lo decía al principio, hoy nuestra mirada fundamentalmente ha estado puesta en Pamplona y fundamentalmente en los constitucionalistas pamploneses, que es la mayoría de los ciudadanos que viven en Pamplona y que viven en Navarra. Mañana estaremos allí defendiendo la Constitución, defendiendo la libertad y la dignidad de los pamploneses frente a esa moción indigna, vergonzante, que avergüenza también a los propios socialistas y que, desde luego, pues, viene a ser, yo creo que el mayor exponente del sanchismo en nuestro país, del todo vale. Estamos a final de año. Mañana el presidente Feijóo hará balance de lo que ha sido este año 2023, pero si hay un balance que se puede hacer es que este año se ha consolidado el todo vale para mantenerse en el poder como el mayor exponente del sanchismo en nuestro país. Por mi parte, nada más, y responder a las preguntas que ustedes consideren. Buenos días, señora Funes. Yo le quería preguntar por este decreto anticrisis al que usted hacía referencia ahora. Quería saber si, después de lo que usted ha expuesto, el voto del Partido Popular, ¿cuál será cuando se convalide en el Congreso en unas semanas? Si el Partido Popular no apoyaría ese decreto. Se lo pregunto porque algunas medidas sí que se prorrogan y el Partido Popular en la votación de julio sí que apoyó esa convalidación. Gracias. Pues mire, nosotros ahora mismo queremos conocer con total exhaustividad y concreción todas las medidas que se llevan en ese decreto, pero lo que nosotros vamos a exigir, sin ningún género de dudas, es que esa bajada del IVA es una necesidad. Mire, cuando estamos conociendo que es que hay un 26% de familias en nuestro país que pasan verdaderas dificultades para poder pagar la luz, el gas, que tienen problemas de pobreza energética, lo que no entendemos es que el Gobierno no haya sido sensible con esas familias que son verdaderamente las que peor lo pasan. No tiene ningún sentido ese afán recaudatorio en un Real Decreto como el que hoy se ha presentado. No sabemos si estaban pirando más a asentarse en el poder que a responder realmente a las necesidades que vienen las familias y que tienen las familias en nuestro país. Mire, venimos de un año en el que se han recaudado, hemos tenido récord en recaudación de impuestos, 10.000 millones de euros en récord de recaudación de impuestos. Y en este momento, que era el momento de dar respuesta a necesidades reales que están viviendo las familias que menos tienen, en un impuesto que es el que grava fundamentalmente a aquellos que tienen más necesidades, que es el IVA, y en algo tan esencial como es en el ámbito de la energía, de la luz, del gas, que son productos básicos en cualquier familia, no tiene ningún sentido que lo hayan elevado para responder al mismo tiempo y bajar y garantizar un transporte mucho más barato a aquellas personas que tienen posiblemente bastantes más recursos. Son incongruencias que solo responden a algo, que es a intentar equilibrar los juegos de poder, ese paripé del poder en el que vive permanentemente el Gobierno de Pedro Sánchez para mantenerse en el Palacio de la Moncloa. Estudiaremos con concreción, con detalle, las medidas que en ese Real Decreto se reflejan, pero nuestro posicionamiento está claro: bajar el IVA a la luz, al gas, que se mantenga en el 5%, porque es verdaderamente lo que necesitan las familias, y bajar también el IVA a la carne, el pescado y las conservas, porque es lo que necesitan aquellos que más que peor lo están pasando. Sí, señora Funes, buenos días. Buenos días. Por atornillar un poco la pregunta de Marisa, ¿podemos entonces entender que si no se cumplen esas dos ideas, la bajada a carne, pescado y conservas que ustedes están planteando, y si no rectifica el Gobierno en la retirada de las bajadas de IVA a luz y electricidad, a luz y gas, perdón, el PP no apoyará la convalidación de este decreto, por concretar? Y luego le quería preguntar dos asuntos. Antes de la reunión del pasado viernes entre el presidente del Gobierno y el presidente del PP, se nos dijo que si el señor Sánchez no hacía esa llamada al señor Esparza,
y daba marcha atrás en la moción de censura de Pamplona, supondría un antes y un después en las relaciones en la política nacional y en particular entre el PP y el PSOE, creo que era la literalidad. El señor Sánchez ya ha dicho que ya le dijo al señor Feijóo que no va a dar marcha atrás. Mañana es la moción de censura. Me gustaría saber en qué se traduce ese antes y un después en las relaciones, sobre todo cuando de esa reunión salió la posibilidad de abrir una negociación nueva sobre el Consejo General del Poder Judicial. Gracias. Mire, con respecto al tema del Real Decreto, le repito exactamente lo mismo que a su compañera. Vamos a estudiar con concreción, con detalle, todas las medidas, pero para nosotros es esencial las cuestiones que le he comentado antes, la bajada del IVA a la luz, al gas y a los alimentos de primera necesidad, a los alimentos frescos, que en este momento las familias más necesitadas, con menos renta, tienen verdaderas dificultades para hacer frente a esos gastos. Es incompatible subir el IVA en cuestiones básicas y al mismo tiempo en este caso, facilitar el transporte gratuito a aquellos que, por ejemplo, podrían pagarlo sin ningún problema porque tienen rentas más altas. Y con respecto a la cuestión de la que me habla, es que mañana efectivamente se va a producir un antes y un después, no solo para el Partido Popular, sino para la política española. Es que es la primera vez que el Partido Socialista va a permitir que un partido que ha perdido las elecciones como Bildu, que no ha condenado el terrorismo y que ha llevado terroristas en sus filas, en sus listas, le alcancen la alcaldía de una ciudad como Pamplona. Fíjese que nosotros en las últimas elecciones municipales pusimos nuestros votos al servicio del Partido Socialista, al servicio de la democracia y de la Constitución, para impedir que el Bildu alcanzase la alcaldía de Vitoria, para impedir que Bildu se hiciese con la presidencia de la Diputación de Guipúzcoa y que los independentistas no llegasen a la alcaldía de Barcelona. Y hoy podemos decir que lo repetiríamos porque nuestra hoja de ruta, porque nuestra convicción está en la Constitución. Ahí es donde vamos a estar. Pero mañana se abre un nuevo tiempo político en el que el único partido constitucionalista de ámbito nacional es el Partido Popular, en la medida en la que el Partido Socialista pues abdica de serlo, permitiendo que Bildu alcance la alcaldía de Pamplona. Hola, buenos días, señora Funet. Usted ha dicho que el Gobierno no había querido ponerse en contacto con ustedes para tratar el asunto de las medidas. No sé si el señor Feijóo le comentó algo específicamente al señor Sánchez la semana pasada y si ustedes les han pedido esa reunión. Nosotros le comentamos, por supuesto, uno de los asuntos que llevó el presidente Feijóo a la reunión con Pedro Sánchez era por una cuestión fundamental, porque conocemos precisamente la realidad de muchas familias en nuestro país. Sabemos que hay muchas familias que lo están pasando realmente mal. Piense que en los últimos años el precio de los alimentos ha subido un 30%. El precio de los alimentos ha subido un 30% y eso hace que sea absolutamente innegable y necesario una bajada de impuestos para todas las familias. Debemos deflactar el IRPF, debemos bajar impuestos y se debe bajar el IVA. Era una de las medidas que llevó el presidente Feijóo y de las propuestas que llevó el presidente Feijóo a la reunión con Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez claramente no escuchó y no recogió. Y ayer mismo fue Juan Bravo y Paloma Martín, los vicesecretarios responsables del ámbito económico en el Partido Popular, los que pidieron una reunión con las dos vicepresidentas económicas para trasladar nuestras propuestas. Porque cuando hablamos de aquellos que más necesitan la ayuda de todos, cuando hablamos de las ayudas sociales en materia económica, creo que el sectarismo sobra y en este caso ese Real Decreto ha estado guiado más por el sectarismo y por intentar equilibrar los juegos de poder del Gobierno que por ayudar a aquellos que peor lo pasan y que más necesitan las ayudas económicas del Gobierno de nuestro país. Buenos días, portavoz. Yo, volviendo sobre el tema de las reuniones que han pedido y no han pedido, el otro día en esa reunión se quedó en dos aspectos concretos en donde se había avanzado. En uno de ellos, además, se habló de registrar, antes de que acabara el año,
una propuesta para modificar el artículo 49 de la Constitución. Quedan muy pocos días. No sabemos nada de si se han puesto en contacto, de si hay alguna posibilidad, de cuándo se registraría eso, o queda ya aplazado y no se va a poder registrar antes de final de año. Y sobre la otra propuesta que tiene que ver con ese día, con lo que se avanzó ese día, el Partido Socialista ya dice, estoy hablando del Consejo General del Poder Judicial, el Partido Socialista ya dice que a pesar de que avanzaron y dijeron que podría haber posibilidades de hablar y dialogar, que ellos en cualquier caso consideran que la posibilidad actual de que el Parlamento, de la soberanía nacional, tenga un papel determinante frente al tema de los jueces y exclusivamente los jueces, bueno, pues que ellos están en la misma posición que estaban. Yo no sé si hay alguna posibilidad real de avanzar, teniendo en cuenta que ustedes hablan de partir de cero en la negociación, con esa posición de partida del Partido Socialista. Fenomenal, gracias. Pues mire, le contesto a la primera pregunta con respecto a la reunión. Efectivamente, la reunión que hace unos días pues mantuvo el presidente Feijóo con Pedro Sánchez. Decirle que nos hubiese gustado, en primer lugar, que Pedro Sánchez hubiese aceptado muchas más de las propuestas que llevaba el presidente Feijóo, porque eran propuestas recogidas durante todo este año en nuestro programa electoral y que nacían de las verdaderas necesidades que tiene España y que tienen los españoles. Desafortunadamente, solo dijo sí a dos de ellas, una que hacía referencia al artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra disminuido e incorporar las palabras personas con discapacidad, y también en lo referente a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y a la reforma de la Ley del Poder Judicial. Decirle que efectivamente los acuerdos o las palabras o los términos en los que se llegó a un acuerdo en relación al artículo 49 de la Constitución, se decía que íbamos a presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados de manera conjunta, el Partido Popular y el Partido Socialista, que se iba a registrar de manera conjunta antes del 31 de diciembre y que en el transcurso del mes de enero se aprobaría en el Congreso de los Diputados. Aquí lo único que tenemos desde el Partido Popular y que esperamos que el Gobierno del PSOE, que el Partido Socialista, es que tenga las garantías absolutas de que sus socios de Gobierno no van a aprovechar este cambio constitucional para abrir ningún tipo de referéndum que afecte a otros ámbitos de la Constitución. Creo que estamos hablando de un tema lo suficientemente importante, pedido ya no solo por el sector de la discapacidad, sino creo que es un compromiso de toda la sociedad española para eliminar un término que ya no tiene cabida. Es lo suficientemente importante para que el Gobierno, para que el PSOE garantice que sus socios de Gobierno no van a aprovechar ese cambio en la Constitución para abrir ningún tipo de referéndum que afecte a ningún otro aspecto de la Constitución española. Es una reforma quirúrgica de la Carta Magna, así se cerró el otro día con Pedro Sánchez, y lo que queremos es que se garantice, y así emplazamos al Partido Socialista para que esa reforma tenga todas las salvaguardas posibles. Y con respecto al Consejo General del Poder Judicial, disculpe. De momento no ha habido más contactos y espero que en los próximos días esos contactos se produzcan, porque el 31 efectivamente faltan tan solo 4 días. Pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, pero también entiendan que nosotros tenemos que pedirle al PSOE que garantice que ese referéndum no se va a producir, que es una reforma quirúrgica solo en el artículo 49 y para cambiar el término disminuido por personas con discapacidad. Ya habíamos trabajado en este aspecto en la anterior legislatura, habíamos llegado a acuerdos y tan solo lo que pedimos es que el PSOE garantice que sus socios no van a aprovechar esta circunstancia. Y con respecto al siguiente punto en el que me preguntaba, y era la reforma del Consejo General del Poder Judicial y lo que tiene que ver al ámbito de la justicia, que también se afrontó ese asunto en la reunión con Pedro Sánchez, mire,
Nosotros lo que teníamos claro y lo que defendió el presidente Feijóo en esa reunión lo seguimos defendiendo en este momento, y es que tenemos voluntad, lógicamente, de reformar o de renovar, en este caso, el Consejo General del Poder Judicial, pero que queremos hacerlo con la mayor garantía posible, eliminando cualquier tipo de desconfianza. Y nuestra propuesta el otro día, el pasado jueves, y nuestra propuesta hoy es exactamente la misma: sentar el Partido Popular con el Partido Socialista y un supervisor en representación de la Comisión Europea que garantice que vamos a despolitizar la justicia, que se va a renovar el Consejo General del Poder Judicial y que de manera simultánea se va a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese es nuestro planteamiento y seguimos exactamente en las mismas circunstancias que en la reunión del presidente Feijóo con Sánchez. Pues feliz año.